Se halló una cabeza en medio de un pantano desolado, a más de 10 metros de allí. El cuerpo estaba tan descompuesto que resultaba casi irreconocible, pero la verdad era aún más aterradora. Gabriela había sido abusada, golpeada hasta la muerte. El país entero quedó conmocionado. Otras víctimas empezaron a alzar la voz. Un depredador en serie había estado libre en la sociedad durante meses sin que nadie lo detuviera. ¿Quién era? ¿Cómo logró escapar de la justicia durante tanto tiempo? Gabriela Andrea Romero Cabarcas nació en Colombia en agosto de 1999. Fue la primera hija de Harold Romero y Luz Divina Cabarcas. 2 años después llegó Gianfranco, su hermano menor, y con él se completaba ese pequeño núcleo familiar. Gabriela creció en casa de su padre, junto a su hermano y una tía paterna. Su madre, aunque no vivía con ellos, nunca dejó de estar presente. Cada día hablaba con sus hijos, siempre atenta a lo que necesitaran. Durante su infancia, Gabriela compartió mucho tiempo con su abuela materna, quien fue una figura muy importante en su vida. En 2016, la abuela decidió mudarse a Perú para vivir con otro de sus hijos, dejando en Gabriela un vacío, pero también muchos recuerdos bonitos. Desde pequeña, Gabriela mostró una gran creatividad. Su pasión era el dibujo. Le encantaba dar forma a ideas y sentimientos con lápiz y papel. Ya en la adolescencia, empezó a hacer carteles para amigos y compañeros del colegio, y así fue como comenzó a ganar sus primeros pesos. Era una joven con iniciativa y muchas ganas de salir adelante. Se graduó del colegio y se inscribió en el SENA para estudiar gestión empresarial. Tenía 18 años recién cumplidos en 2017 y una ilusión enorme: conseguir trabajo. No solo quería ayudar en casa, también deseaba ser independiente, comprarse sus cosas y no depender tanto de sus padres. Aunque ellos le insistían en que se concentrara en sus estudios, ella siempre buscaba la manera de aportar, cuidando niños, ayudando en tareas del hogar o haciendo los carteles que ya muchos conocían. Su deseo de trabajar se hizo aún más fuerte cuando su madre, quien trabajaba como auxiliar de farmacia, perdió su empleo. Gabriela sentía que era momento de dar un paso al frente. El 24 de noviembre de 2017, Gabriela salió de su casa como de costumbre a las 8:20 de la mañana. Iba, supuestamente, rumbo a sus clases, pero esa vez no llevó sus libros. Algo cambió ese día. No volvió a casa en la tarde, como solía hacerlo. Las horas pasaron, y al ver que no llegaba, su padre, Harold, se preocupó. A las 6 de la tarde, llamó a Luz Divina para saber si Gabriela estaba con ella. La respuesta fue un golpe inesperado. No sabía nada de su hija. Aquel día, Luz le había enviado un mensaje a las 11:30 de la mañana y el novio de Gabriela a las 9:20. Ninguno de los dos mensajes llegó a destino. El teléfono de Gabriela ya estaba apagado para entonces. No respondía llamadas, ni tenía conexión a internet. Su última conexión fue a las 8:24, solo unos minutos después de haber salido de su casa. La preocupación en la familia de Gabriela creció aún más cuando uno de sus compañeros de estudio les confesó algo que no esperaban. Ese día, ella tenía planeado reunirse con él y otros compañeros en el centro de estudios para adelantar un trabajo en grupo. Pero Gabriela nunca llegó, no avisó, no mandó mensaje, no dio señales. Era muy extraño viniendo de ella, una joven responsable, comprometida con sus estudios, que jamás se hubiera ausentado sin avisar. La denuncia formal por desaparición fue recibida por la policía recién el 29 de noviembre, 5 días después de su última salida de casa. Durante esos días, quienes tomaron las riendas de la búsqueda fueron los propios familiares y amigos. Recorrían barrios, preguntaban a vecinos, visitaban el centro de estudios, repartían afiches con su foto por toda la ciudad.
También llenaron las redes sociales con llamados a cualquier persona que pudiera tener información. Hicieron todo lo que estaba a su alcance, pero parecía que nada daba resultado. Gabriela seguía sin aparecer y nadie tenía noticias concretas sobre ella. El 30 de noviembre se produjo un pequeño avance. Tras revisar grabaciones de cámaras de seguridad de los negocios y viviendas cercanas al camino que ella solía tomar para ir al Sena, apareció una imagen. Gabriela, caminando por la calle, poco después de las 8:30 de la mañana, vestía su uniforme. En esa zona había una parada de autobús, así que se pensó que probablemente iba en dirección a ella. Esa fue la única pista clara que obtuvieron las autoridades, pero no aportaba mucho más. Los días seguían pasando, y el caso comenzaba a generar eco. Compañeros de estudio organizaron marchas exigiendo respuestas. Querían que Gabriela volviera sana y salva. La familia, por su parte, fue a programas de radio, televisión, hizo entrevistas. Querían mantener el caso en la atención pública, para que no quedara en el olvido. Pero, aún con toda esa presión, la investigación parecía no avanzar. Fue entonces cuando surgió una pista inesperada. Gianfranco, el hermano de Gabriela, notó que en el celular de su papá, ella había dejado su sesión de Facebook abierta. Revisando sus mensajes, se encontraron con una conversación inquietante. El día anterior a su desaparición, Gabriela había estado chateando con un hombre mayor. Él le ofrecía trabajo como niñera, cuidando al hijo de un amigo. Habían acordado encontrarse justo el día en que Gabriela salió de casa y no volvió. El primer mensaje que ese hombre le envió a Gabriela por Facebook fue directo. Un amigo necesita una muchacha que le cuide a su hijo de 7 años. Solo medio tiempo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Paga 800,000 pesos al mes. Si te interesa, dime. Si no, le digo a otra persona. Esa cantidad, para una joven que apenas empezaba a buscar oportunidades, representaba entre $250 y $300. Nada despreciable para alguien con ganas de ayudar en casa y empezar a tener su propio dinero. La policía comenzó a revisar toda la conversación entre Gabriela y ese hombre. Descubrieron que el contacto no era reciente. Llevaban meses hablando, aunque, en realidad, era él quien insistía. Gabriela respondía de forma seca, con frases cortas y poco interés. En ningún momento mostró confianza. De hecho, él le había pedido fotos en varias ocasiones, pero ella siempre se negó. Sin embargo, unas semanas antes, Gabriela le había contado que su mamá había perdido el trabajo y que ella estaba buscando alguna forma de generar ingresos. Para los investigadores, ese detalle pudo haber hecho que ella no viera sospechoso que de pronto le ofrecieran un empleo. El hombre le explicó las condiciones. El trabajo sería de lunes a viernes, de 8 a 12. Gabriela, con toda sinceridad, le respondió que a esa hora estudiaba y no podía. Pero no se cerró. Le dijo que su madre, que estaba desempleada, era una mujer joven y responsable, y podría encargarse del niño en ese horario. Él insistió. Quería que fuera Gabriela. Entonces ella propuso otra alternativa. Dijo que podía cuidar al niño por las tardes y que incluso aceptaría ganar un poco menos si eso ayudaba a que la contrataran. El hombre respondió que hablaría con su supuesto amigo. Aproximadamente una hora después, le escribió de nuevo. Le dijo que su amigo había aceptado que Gabriela fuera en las tardes. Ella, otra vez, ofreció que su madre trabajara por las mañanas. Pero esa parte de la conversación ya no tuvo respuesta clara. No se concretó nada sobre eso. Lo que sí quedó claro fue la invitación a una supuesta entrevista de trabajo para el día siguiente. El lugar, una zona del departamento del Atlántico, entre los municipios de Soledad y Malambo. Gabriela vivía en el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico. Cuando habló con ese hombre sobre la supuesta entrevista de trabajo, le comentó que no conocía bien Malambo, el lugar donde se suponía estaba la casa donde trabajaría. Él le respondió que no se preocupara, que él mismo la llevaría. Quedaron de verse en un centro comercial.
Esa fue la última vez que se supo algo de Gabriela a través de sus redes sociales. El hombre con quien hablaba fue identificado como Levit Aldemar Rúa Rodríguez, de 30 años en ese entonces. Levit no era un desconocido para el sistema judicial. Había sido parte de la Policía Nacional de Colombia entre 2008 y 2010. Sin embargo, en 2010 fue condenado por un delito grave: violación y agresión sexual contra una mujer identificada como Marilyn, en el departamento del Cesar, donde él trabajaba como patrullero. Por ese crimen, recibió una condena de 12 años de prisión, pero solo cumplió 7. Fue beneficiado por la legislación que permite la libertad anticipada en casos de buena conducta. Cuando la policía lo interrogó tras la desaparición de Gabriela, él admitió que sí se reunió con ella en el centro comercial. Dijo que conversaron unos minutos y que luego ella se fue sola. Aseguró que nunca llegaron a ir a la supuesta casa donde trabajaría, ni conoció al amigo que necesitaba una niñera. Ante esa declaración, las autoridades solicitaron un cateo en la vivienda de Levit. Sin embargo, no se encontró nada que pudiera relacionarlo directamente con la desaparición. No había rastros, ni pruebas físicas, ni testigos. Solo la conversación de Facebook entre ambos. Y eso, legalmente, no era suficiente. Todo era circunstancial. No había una sola prueba contundente que permitiera detenerlo. Así que Levit quedó en libertad tras el primer interrogatorio. Con el único sospechoso libre y sin pistas claras, la investigación empezó a estancarse. El caso de Gabriela parecía llegar a un punto muerto. Cada día que pasaba sin respuestas iba apagando la esperanza de encontrarla con vida. El 13 de diciembre de ese año, exactamente 20 días después de la desaparición de Gabriela, una joven venezolana de 17 años acudió a una estación de policía en Colombia. Su nombre fue protegido en los medios y se la conoció simplemente como Martina. Vino a presentar una denuncia muy delicada. Esa mañana, Martina esperaba afuera del local de su tía, una pequeña peluquería, donde ella ayudaba, cuando un hombre se le acercó de manera amenazante. Llevaba un arma consigo y, bajo amenaza, la obligó a subir a su vehículo. Le dijo claramente que, si no cooperaba, pondría su vida en peligro. Según relató la joven, el hombre la trasladó hacia una zona alejada en Malambo, a una vivienda improvisada. Lo que encontró allí era profundamente perturbador: ropa tirada por el suelo, artículos personales usados y desechos por todas partes. El lugar era desordenado, sucio y claramente inhabitual. Martina contó que fue retenida allí desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Durante esas horas, fue víctima de múltiples agresiones. Al final, el hombre le entregó algo de dinero para regresar a su casa y le advirtió que no debía contarle a nadie lo sucedido, amenazándola con represalias si lo hacía. A pesar del miedo, Martina decidió denunciar. Describió al agresor como un hombre alto, de contextura robusta y piel morena clara. Recordaba 2 tatuajes en particular, uno con alas en el pecho y otro con el nombre Mateo. El personal de la comisaría reconoció esos tatuajes, aunque en ese momento no sabían de dónde. La pieza clave se reveló al día siguiente, cuando Martina volvió para una cita con la psicóloga. En ese momento, la imagen de Levit Aldemar Rúa Rodríguez, el principal sospechoso en el caso de Gabriela, estaba visible en las computadoras de la estación. Al verla, Martina fue clara y firme: ese es el hombre que me llevó a ese lugar. Con la denuncia de Martina, las autoridades finalmente pudieron actuar con firmeza. El 14 de diciembre de 2017, Levit Aldemar Rúa Rodríguez fue capturado en el mismo centro comercial donde había dicho que se había reunido con Gabriela semanas atrás. Al día siguiente, el 15 de diciembre, la policía organizó una búsqueda intensiva en los alrededores de la zona donde Levit solía llevar a sus víctimas. Y fue allí, lamentablemente, donde se produjo un hallazgo devastador. El cuerpo de Gabriela fue encontrado en una zona pantanosa, muy cerca de aquel lugar.
Era un sitio conocido por actividades de matanza de ganado, apartado, solitario y descuidado. Aunque la identificación oficial se hizo a través de una muestra de ADN, la familia ya sabía la verdad antes de tener los resultados. Les habían mostrado unas fotografías. En ellas, reconocieron dos cosas que no dejaban lugar a dudas: una pulsera que Gabriela siempre llevaba y un pequeño tatuaje de gato. Los medios informaron en su momento que el cuerpo había sido hallado sin cabeza, y aunque esto fue cierto, el informe forense aclaró algo importante. La separación no fue provocada por el agresor, sino que fue consecuencia del avanzado estado de descomposición y del contacto con animales del entorno. El examen forense, a pesar de las condiciones del cuerpo, logró establecer que Gabriela fue víctima de abuso. También se detectaron señales de lucha, heridas en distintas partes, y se confirmó que la causa de muerte fueron los golpes que recibió. Todo indicaba que Gabriela luchó hasta el último momento por defenderse. Con esta evidencia, Levitt fue llevado ante un juez. Se le imputaron los delitos contra Gabriela y también la agresión que había denunciado Martina. Su rostro apareció en todos los noticieros, en las portadas de los diarios y en los programas de análisis. Colombia entera conocía ya su nombre, su historial y la magnitud de lo ocurrido. Con su rostro ya circulando por todos lados, otras mujeres comenzaron a hablar, mujeres que lo reconocieron, que habían vivido situaciones similares, que también lo habían denunciado en el pasado, o que, por miedo, nunca lo habían hecho. Así se supo lo que muchas temían. Levitt Rúa no fue un caso aislado. Era un agresor serial. Conforme avanzaron las investigaciones, se destapó una verdad aún más alarmante. Levitt Rúa no solo estaba vinculado a la desaparición y muerte de Gabriela, ni al caso de Martina. Durante los meses que había estado libre, e incluso antes de salir completamente de prisión, había agredido sexualmente a múltiples mujeres. Resultó que, antes de cumplir su condena completa, Levitt comenzó a recibir permisos especiales de 72 horas, lo que le permitía salir temporalmente de prisión. Durante esas salidas, en lugar de cumplir con una reinserción positiva, cometió más abusos. Era un patrón que se repetía y que, por alguna razón, una vez se reconstruyeron los hechos, se logró establecer una cronología de sus crímenes. Antes de ser condenado, además del caso por el cual fue a prisión, abusó de una joven llamada Elizabeth en Valledupar. Ella trabajaba en un centro de estética y él la agredió ahí mismo. Durante su estancia en prisión, conoció a Muriel, una joven que iba a visitar a su hermano, también privado de la libertad. Levitt se obsesionó con ella. Y cuando obtuvo los primeros permisos temporales, fue a su casa y la obligó repetidamente a estar con él. La amenazaba con hacerle daño a su hermano si ella se negaba. En otro de esos permisos, intentó agredir a Carla, hermana de un antiguo compañero de servicio. La golpeó brutalmente, le fracturó la mandíbula y le desfiguró el rostro. No logró consumar la agresión porque varias personas intervinieron al darse cuenta de lo que ocurría. También se registró otra agresión durante otro permiso, y luego, ya en libertad plena, las autoridades vincularon a Levitt con una serie de ataques contra adolescentes, de entre 15 y 19 años. En total, se le adjudicaron 16 casos de abuso sexual. El primer proceso que llegó formalmente a juicio fue el de Martina, la joven venezolana que lo denunció tras ser atacada en Malambo, días después del asesinato de Gabriela. Durante las audiencias, Levitt ofreció una versión completamente distinta a la que Martina había declarado. Afirmó que lo sucedido fue consensuado, que sí la abordó cuando ella estaba esperando frente al local de su tía, pero que en ningún momento la obligó ni la amenazó. Levitt Rúa intentó justificar su encuentro con Martina, diciendo que ella le había comentado que aceptaba dinero a cambio de relaciones. Según él, discutieron, no llegaron a ningún acuerdo y solo le dio algo de dinero para que regresara a casa. Pero los informes médicos lo desmintieron por completo. El examen practicado el mismo día de la denuncia reveló múltiples lesiones en la zona íntima de Martina,
golpes visibles en su cuerpo y un informe psicológico que confirmaba signos de estrés postraumático. Todo indicaba claramente que había sido víctima de una agresión sexual. La versión de Leavitt no era creíble. En marzo de 2019, finalizó el juicio. Fue declarado culpable de acceso carnal violento, secuestro y hurto, ya que también le robó el celular a Martina. Al tratarse de una menor de edad, la pena fue más severa, 37 años de prisión. Al escuchar la sentencia, Leavitt reaccionó con violencia y agredió a un periodista presente en la sala. Luego, comenzó el camino hacia el juicio por el caso de Gabriela Romero. Leavitt enfrentaba cargos por asesinato, agresión sexual, secuestro y otros delitos. Se realizaron varias audiencias previas. En una de ellas, la madre de Gabriela, Luz Divina, le pidió a Leavitt que la mirara a los ojos, pero él se negó. El proceso avanzaba con lentitud. Su defensa interpuso recursos y alegó no contar con la información necesaria para representarlo adecuadamente, lo que provocó repetidas postergaciones. Con la llegada de la emergencia sanitaria, todo se paralizó aún más. Están convencidos de que Leavitt está usando cada herramienta legal posible para dilatar el proceso y así evitar enfrentar de verdad las consecuencias de sus actos. No fue sino hasta septiembre de 2022 que el juicio formal se reanudó en Barranquilla, bajo la dirección del juez Jorge Luis Torregrosa Monsalve. En esa instancia, la Fiscalía presentó pruebas forenses e imágenes de la escena del crimen que esclarecieron cómo Leavitt habría engañado y terminado con la vida de Gabriela. Durante el proceso, algunos testigos expresaron temor por haber recibido amenazas, mientras que la madre de Gabriela no dejó de alzar la voz exigiendo justicia. Hasta la fecha, Leavitt continúa cumpliendo condena en una prisión de máxima seguridad en Valledupar, y el caso de Gabriela aún no cuenta con una sentencia definitiva, lo que mantiene a su familia en una espera dolorosa, aferrada al deseo de que la justicia finalmente se cumpla. El caso de Gabriela Romero no solo representa un crimen brutal que conmocionó a toda Colombia, sino también una herida abierta en el sistema judicial y penitenciario del país. Leavitt Rúa, con antecedentes claros de violencia sexual, no debió haber estado libre. Sin embargo, se benefició de permisos temporales y luego de una liberación anticipada, a pesar de su historial como agresor reincidente. Esta cadena de omisiones y decisiones mal fundamentadas permitió que continuara cometiendo actos atroces, incluso después de haber estado tras las rejas. Las autoridades judiciales fallaron en proteger a las mujeres que fueron víctimas y, sobre todo, fallaron en prevenir. A lo largo del proceso, se evidenció cómo los recursos legales y las tácticas dilatorias fueron utilizados para entorpecer el juicio por la muerte de Gabriela, prolongando el sufrimiento de su familia y generando una sensación de impunidad. Es alarmante que, hasta hoy, no haya una sentencia firme en este caso emblemático, lo que pone en duda el compromiso real del sistema con la justicia para las mujeres víctimas de violencia extrema. Este caso deja una lección profunda, urgente y dolorosa. No basta con condenar la violencia contra las mujeres en el discurso, si las instituciones no actúan con contundencia cuando hay vidas en riesgo. La historia de Gabriela nos obliga a cuestionar cómo se toman decisiones dentro del sistema penitenciario, qué valor se le da a las advertencias previas y por qué las víctimas deben seguir luchando, incluso después de haber perdido tanto. También nos invita a reflexionar sobre la necesidad de transformar la justicia en una herramienta accesible, rápida y sensible, que priorice la verdad y la reparación antes que los tecnicismos. Como sociedad, no podemos permitirnos el silencio ni la indiferencia. Necesitamos educar, prevenir, acompañar y, sobre todo, exigir que ningún agresor pueda esconderse tras los vacíos legales. La vida de Gabriela y la de muchas otras mujeres nos exige memoria, acción y compromiso. Porque cada día que pasa sin justicia es una nueva forma de violencia. Según tú, ¿qué se debería hacer para que casos como el de Gabriela no se repitan nunca más? ¿Sientes indignación al ver que el agresor sigue buscando formas de retrasar su enfrentamiento con la justicia?
¿Crees que los medios de comunicación tienen un papel importante en la lucha por la justicia y la protección de las víctimas? Queremos saber tu opinión. Te leemos en los comentarios.